debemos de servir al Señor. 5 razones por las cuales debemos de servir al Señor. Posiblemente hay muchas más, pero me llamó la atención estas 5 que el Señor me ministraba a mi corazón. Y quiero dárselas y después las estudiamos y alcanzamos. Número 1, servir es una de las prioridades de la vida o de tu vida. Servir a Dios es una de las prioridades de nuestra vida. Número 2, servir te hace más como Jesús. Número 3, servir es el mayor uso de tu tiempo. Número 4, servir es el secreto de la grandeza delante de Dios. Número 5, servir será recompensado en la tierra y en el cielo. Lo voy a volver a repetir para aquellos que están tomando nota. Número 1, servir es uno de los propósitos de tu vida. Número 2, servir te hace más como Jesús. Número 3, servir es el mayor uso de tu tiempo. Número 4, servir es el secreto de la grandeza delante de la presencia de Dios. Y número 5, servir será recompensado en la tierra y en el cielo. Ahora, cuando nosotros examinamos esta palabra, me llama la atención porque el apóstol Pablo, creo que todas las 14 cartas paulinas que escribió este hombre, siempre el apóstol Pablo estaba instando a sus discípulos, amados hermanos, a que ellos debían de prepararse para servir al Señor con excelencia, amado hermano. Y yo creo que como pastores nosotros tenemos la responsabilidad de poder preparar a la gente para que pueda servir al Señor con excelencia, amado hermano. Ahora, hay gente que sirve al Señor, pero lo sirve de cualquier manera. Aleluya. Cuando yo sirvo a Dios de cualquier manera, amados hermanos, pues me voy a quedar sin recompensa. Aleluya. Y hay unos principios fundamentales, amado hermano, para que usted y yo sirvamos al Señor con excelencia, sin quejarnos, sin murmurar, sin cuestionar al Señor. Hay gente que sirve al Señor, pero está murmurando, está cuestionando a Dios y está cuestionando al compañero o al amigo que no vino a servir junto con él. Cuando yo cuestiono mi servicio porque alguien no vino y lo hice yo solo, yo me quedo sin recompensa, porque el apóstol Pablo dice ahí: y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, porque del Señor recibiréis la recompensa de la herencia de la gloria del Padre. A su nombre sea la gloria. Ahora permítame, amados hermanos, poderle decir 2 cosas en esta noche o leerle esta introducción. Aleluya. ¿Cómo debe de ser la actitud del corazón del servidor? ¿Cómo debe de ser la actitud del corazón del servidor? Tiene que tener una actitud correcta delante del Señor y delante de aquel que le está sirviendo. Ahora, ¿cómo debe de ser la actitud del corazón del servidor? Vivimos en un tiempo donde muchos quieren los frutos del reino. ¿Cuántos quieren los frutos del reino? Uy, muy poquitico, perdí 5 hoy. Donde muchos quieren o queremos los frutos del reino, pero pocos desean trabajar en el campo. En las iglesias es común encontrar personas con talentos, conocimiento o liderazgo, pero pocos se comprometen. Aleluya. Lo que Dios más valora no es las habilidades, sino la disposición del corazón. Aleluya. Que se desarrolle la disposición del corazón con que se desarrolle el servicio. Entonces vemos que dentro de nuestras congregaciones hay mucha gente con talentos hermosos, con habilidades espontáneas, aleluya, pero no hay un compromiso con el Señor, amado hermano. Y permítame decirle que la vida del hombre gira
en base del compromiso que él tenga. Si usted se va a casar, usted tiene que tener un compromiso. Usted va a hacer una carrera académica, tiene que tener compromiso. Aleluya. Si usted va a levantar un negocio, tiene que tener un compromiso. Para todo tiene que tener un compromiso. De hecho, Dios está comprometido con nosotros de bendecirnos. Aló. Porque la cultura del reino gira en el compromiso de Dios para con el hombre. Ahora, Dios tiene compromiso con nosotros, pero a veces nosotros no tenemos compromiso con el reino, con Dios. Ahora, y cuando no hay compromiso con Dios, amado hermano, no puedes crecer espiritualmente, no vas a avanzar espiritualmente, amado hermano, no voy a avanzar. He ahí donde usted y yo vemos personas, aleluya, con 20, con 30, 40 años en el evangelio, aleluya, pero no avanza, no avanza. Y año tras año viene lo mismo y lo mismo. Yo no creo en ese evangelio, en ese evangélico que todos los años está en el desierto. ¿Y usted cómo está pasando este desierto, pastor? ¿Y usted cómo está en lucha, pastor? Yo no creo en ese evangélico. Yo sé que hay momentos que Dios nos mete por el desierto, amados hermanos. Pero así como Dios nos mete en el desierto, también nos saca en victoria del desierto. Aló. ¿Sabe cuándo el evangélico vive de desierto en desierto? Cuando no tiene compromiso con Dios. ¿Por qué el pueblo de Israel, escúcheme esto, por qué el pueblo de Israel después de que salió de Egipto llegó al desierto? Del desierto a la tierra prometida habían 11 días. Y esos 11 días se tornaron en 40 años, amado hermano. Y 40 años estuvieron padeciendo en el desierto. ¿Pero por qué estuvieron padeciendo en el desierto? Porque no tuvieron compromiso y obediencia a la palabra del Señor. Posiblemente usted y yo estamos pasando por un desierto, amado hermano, y pensamos que ese desierto es Dios el que me está metiendo. Pero a veces mi falta de compromiso, mi falta de obediencia me lleva al desierto. Y en el desierto hay dos cosas. Aleluya. Hay una temperatura, amados hermanos, en altos grados centígrados. Pero también hay frío bajo cero en el desierto. Cuando Dios me lleva al desierto, amados hermanos, me lleva para templarme. Pero no me lleva para estacionarme en el desierto. Y hay mucha gente que ya se acostumbró, ya está estacionada en el desierto. Y usted no nació para estar en el desierto. Usted y yo nacimos para estar en la tierra prometida que fluye leche y miel. Ahora, objetivo. Somos llamados, es decir, toda la iglesia, somos llamados a servir a Dios y al prójimo. Desde el principio, el propósito de Dios para cada ser humano ha sido que vivamos para su gloria y que reflejemos su amor al mundo. Fuimos creados no solo para adorar a Dios, sino también para servirle con todo nuestro ser. Pero ese servicio no se limita, oye, a lo que hacemos, a lo que hacemos dentro de un templo o durante una reunión espiritual. También se extiende, oye, a cómo tratamos a las personas que nos rodean. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Aleluya. Jesús dijo claramente, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este llamado a servir no es opcional, es para todos los creyentes, es una expresión viva de nuestra fe, servicio a Dios. Ahora, el servicio a Dios significa obedecerle, honrarle
y poner nuestros dones y talentos a su disposición. Y servir al prójimo es una evidencia visible de nuestro amor por Dios, porque no podemos decir que amamos al Señor si ignoramos o maltratamos al que está a nuestro alrededor. Entonces, el verdadero servicio a Dios fluye desde el amor que yo le tengo al Señor, amados hermanos. Si yo amo a Dios, yo voy a servirle a Dios. Tendré un corazón agradecido al Señor, amado hermano. Porque hay mucha gente que comienza sirviendo al Señor, pero cuando las cosas se apretan, aleluya, abandona la posición, porque verdaderamente no tenía el amor genuino de Dios. Cuando tú tienes el amor de Dios, aleluya, en tu corazón, aleluya, tú vas a servir a Dios por encima de las adversidades, por encima de la enfermedad, por encima de cualquier circunstancia, porque es más grande el amor de Dios en tu corazón que las circunstancias difíciles que tú estás pasando. Entonces, aquel que comienza sirviendo a Dios y lo criticaron, lo murmuraron, lo señalaron y abandonó la posición, ese simplemente estaba sirviendo, oye, por emoción, aleluya, se le acabó la gasolina. Pero cuando tú sirves a Dios por amor, aunque te estén echando para afuera, con todo respeto, como la cucaracha, yo voy para adentro, porque yo sé que no me llamó el pastor, yo sé que no me llamó el hombre, yo sé que me llamó el Rey de Reyes, y si Él me llamó, Él responde por mí. ¡Aló! Por lo tanto, si usted está pensando abandonar la posición, no sea flojo, no sea cobarde. Lo que tiene que hacer es decirle: Padre, derrama de tu amor, aleluya, que todo lo que me hagan, todo lo que me digan, me respale en el nombre de Jesús. Ahora nosotros que servimos a Dios, oye, pero no amamos al prójimo. Tenemos enemigos dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia, al vecino no le hablamos y prestamos un servicio a Dios. ¿Usted cree que ese servicio llega a la presencia del Señor? Servimos a Dios y estamos peleados con el esposo, no le hablamos. Al marido no le hablamos y estamos sirviendo a Dios. ¿Qué dirá Dios de ese servicio, amado hermano? Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, el amor de Dios se refleja cuando yo amo a mi hermano, ese que es difícil, ese que me persigue, ese que me odia, la suegra, aleluya, que se mete en todo. Cuando yo le digo: suegra, no importa, métase hasta en la sala, pero con todo y eso yo te amo, aleluya, porque mi corazón no fue para odiarte, mi corazón es para amarte. Aló, aleluya. Cuando usted tiene el amor de Cristo, usted va a amar a la suegra, hasta el perro de la suegra lo va a amar. A su nombre. ¿Cuántos amamos la suegra? Muy poquitico, y los demás están bravos con la suegra. Pilas, que Cristo ya viene. Venga, Dios nos llama a un servicio verdadero, genuino y transformador. Un servicio que nace del amor, se fortalece con la fe y se manifiesta en acciones concretas. Así Dios Dios nos llama a un servicio verdadero, genuino y transformador. Un servicio que nace del amor, se fortalece con la fe y se manifiesta en acciones concretas hacia Dios y hacia los demás. Aleluya. Ahora, si queremos ser imitadores, amado hermano, si queremos ser imitadores de Jesús, tenemos que desarrollar un corazón de siervo. Aleluya. Cuando usted y yo, deme por favor Efesios capítulo 5, verso 1. Lea conmigo. Porque esta es la consigna, o este es el desafío de cada hijo de Dios: parecerse a su padre o ser imitador de su padre. Y Pablo le escribe a esta iglesia: sé pues imitadores de Dios. En pocas palabras, aparézcanse a Dios, aleluya, como hijos, ¿qué?
amados. Pero hay un principio ahí fundamental: anda en amor. Todo aquel que anda en amor se parece a Dios. Y todo aquel que odia se aparece, dígalo, anda en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Aleluya. Ofrenda, sacrificio a Dios en olor ¿qué? Fragante. Entonces, lo que dice es que si queremos ser imitadores de Jesús, tenemos que desarrollar un corazón de ¿qué? De siervo. Dios no se impresiona por nuestras funciones visibles, ni por cuánto hacemos, sino por el espíritu con que lo hacemos. Por eso, antes de servir en una plataforma, un altar o un equipo, Dios nos llama a examinarnos, a examinar el corazón. ¿Cómo está mi corazón para servir a Dios, amado hermano? ¿Cómo está mi corazón para yo servir a Dios? Efesios 5:15. Mirad pues bien con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como ¿qué? Como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Malos, amados hermanos. Es decir, que tenemos que aprovechar este tiempo, esta oportunidad. Servir al Señor es una oportunidad que Dios nos está dando para desarrollar el propósito con el cual Dios te trajo a esta tierra, amado hermano. Permítame decirle con todo respeto que cada uno de los que estamos en esta noche, en este lugar, no estamos por accidente. Todos nosotros venimos con un propósito de parte de Dios. Cuando usted y yo examinamos Efesios capítulo 2, verso 10, dice la palabra, porque fuimos creados en Cristo Jesús para toda buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ello. Es decir, hay unas obras que Dios preparó para que usted y yo caminemos por ellas, amados hermanos. Cada uno de los que estamos aquí tenemos dones, talentos, destrezas de parte de Dios, pero la pregunta es, ¿hasta cuándo usted y yo vamos a tener dormido el talento, a la destreza que Dios ha colocado en nuestra vida? Permítame decirle que hay momentos, hay ocasiones que la prosperidad tuya depende del desarrollo del talento que Dios ha colocado en tu vida. Usted puede orar: Señor, prospérame, Señor, bendíceme, Señor, haz esto, pero el Señor dice: dormilón, aleluya, tienes el talento dormido, colócalo al servicio y verás de lo que yo soy capaz de hacer a través de ese talento que yo he depositado en tu vida. Por lo tanto, muchos de nosotros, el miedo, los temores, las críticas es lo que nos tiene ahí detenido. Pero yo he venido hoy a profetizarle a alguien que hoy tienes que salir del estancamiento, hoy tienes que salir del calabozo donde el diablo te ha metido, de los miedos y los temores, porque Dios, cuando te llamó, Dios no se equivocó. Dios te llamó con un propósito, y aunque tú estés un poco caibajo, aunque tú estés un poco, aleluya, renuente, Dios va a cumplir ese propósito. Por eso es que dice la palabra: me voy a salir del protocolo. Por eso es que dice la palabra ahí en el Salmo capítulo 32, verso 8, aleluya, me enseñaré y te mostraré el camino por donde debes de andar, amado hermano. Dios te va a mostrar y te está mostrando el camino por el cual tú tienes que andar, pero te dice también: no seas como el caballo y como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan donde su amo. Es lo que te estoy diciendo. Hay momentos que Dios, cuando llega el tiempo del cumplimiento del propósito de Dios para una persona, aleluya, y este está desalineado, está desalineada, Dios tiene que usar el cabestro. Pastor, espiritualmente explíqueme eso. Por eso es que usted ve que hay momentos que hay gente que de repente vino una enfermedad, de repente vino una situación, estaba bien, aleluya, estaba bendecido, estaba prosperado, estaba sano, de repente viene una situación y usted está: te reprendo, Satanás, te echo fuera, Satanás, cachudo, fuera, patapata, fuera. No, el Señor dice: no, es que no es el diablo, te estoy alando, te estoy trayendo a mi presencia, aleluya, porque Jehová cumplirá su propósito en mí, no desamparará las obras de su mano. Él no va a desamparar las obras de su mano.
te va a hacer servir y me va a hacer servir, amado hermano. Escuche esto, ¿cómo desarrollar un corazón de siervo? ¿Cómo podemos desarrollar un corazón de siervo, amados hermanos? La palabra siervo significa esclavo. Aleluya. Y hemos sido llamados para ser esclavos, no del diablo, sino esclavos de Cristo. Cuando usted es esclavo de Cristo, es libre en Cristo. Porque la esclavitud en Cristo produce liberación, libertad. Si no, pregunte el apóstol Pablo. Efesios capítulo 4:1. Usted me está mirando raro. Pablo dice, yo pues, preso en quién, en el Señor, os ruego que andéis conforme a la vocación. Esa palabra vocación es llamado, es propósito. Que andéis conforme al propósito con el cual fuisteis ¿qué? Llamado, amado hermano. Yo le he explicado ya lo que es estar preso en Cristo. Estar preso en Cristo es perder la voluntad del hombre para hacer la voluntad del Padre. Aleluya. La pregunta es, ¿cuánto estamos presos en Cristo? Ahora, porque si usted está preso en Cristo, entonces surge lo que dice el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora, si está crucificado, ¿por qué se enoja cuando lo critican? Si está crucificado, ¿por qué se enoja cuando lo corrigen? ¿Muerto vivo o vivo muerto? Si está crucificado con Cristo, aleluya, está muerto. Mi voluntad está muerta para hacer la voluntad del Padre. Yo le he contado que en una ocasión había un joven en una iglesia muy imperativo, aleluya, nadie se lo soportaba, aleluya. Y el pastor ya le había salido canas, aleluya. Y el pastor decía, pero ¿cómo yo le enseño a este joven? Le he enseñado de una manera, de otra manera, y no entiende. ¿Cómo voy a enseñarle? Y se murió don Pepe de la iglesia, el más viejito. Aleluya, no miren a los viejos aquí ahora, que nadie se va a morir aquí ahora. Escuche esto, y se murió don Pepe, aleluya. Y ahora el pastor va al velorio de Pepe con la iglesia, y ahí va el joven, aleluya. Y el pastor se le ocurre una idea y le dice al joven, venga papi, hágame un favor, vaya donde está don Pepe muerto y dígale a Pepe todas las cosas bonitas que usted no le dijo antes de que se muriera. Y se va el joven allá, le dice don Pepito bonito, lindo, mi viejito querido, yo te amo, yo aprendí mucho de ti, tú eres lo mejor que me ha podido pasar y todo eso, aleluya. Y se va donde el pastor, aleluya, y el pastor se queda mirando y le dice, ahora vaya, dígale a Pepe todo, oye, todas las cosas feas, lo que usted sentía de Pepe, dígale todo. Y se va el joven y le dice, Pepe, tú eres un viejo cochino, no te bañabas, no te cepillabas, tenías mal olor, aleluya, bien hecho que te moriste y todo eso. Y se va donde el pastor, sí pastor, ya le dije todas las cosas bonitas, pero también le dije todas las cosas feas. Y el pastor se queda mirando, aleluya, y le dice, ¿qué te dijo cuando le dijiste las cosas bonitas? Pastor, no me dijo nada. ¿Y qué le dijiste? ¿Qué te dijo cuando le dijiste las cosas feas? Pastor, no me dijo nada. Así tienes que estar tú, aleluya. Si te dan, oye, si te dicen cosas feas, tranquilo, haz de cuenta que tú estás muerto. Si te dicen cosas bonitas, no permitas que el orgullo se te levante. Tú tienes que estar muerto. Y Dios está buscando gente en esta tarde que esté muerto, amados hermanos. Porque hay gente que no se le puede dar una palmadita en la espalda porque se llena de orgullo, de arrogancia, de soberbia. Ya se cree la última Coca-Cola del desierto. Pero te tengo una mala palabra en esta tarde, que cuando tú te crees la última Coca-Cola, Dios tiene una cola. Y cuando tú te crees la cola, Dios tiene una pesicola. Y cuando tú te crees la pesicola, Dios tiene un vaso de agua. Mira, yo no sé si alguien me está entendiendo. No te puedes creer lo máximo, no. Al que el máximo, el poderoso, es el Rey de reyes y Señor de señores. Tú naciste para vivir humillado delante de la presencia del Señor. Aleluya. Escuche. Entonces, desarrollar un corazón de siervo, según la Biblia, implica adoptar la actitud correcta. Número 2, adoptar el carácter
de Cristo. Número 3, obediencia. Entonces, lo que traduce aquí es desarrollar un corazón de siervo, según la Biblia, implica adoptar la actitud y el carácter y la obediencia que tuvo Cristo. No es solo hacer o para los demás, sino ser transformado por el Espíritu para reflejar el carácter de Jesús en la humildad, el amor y la disposición para servirle al Señor. Entonces, todo siervo o todo aquel que sirve, aleluya, al Señor o al prójimo necesita tener un corazón de siervo. Cuando usted tiene un corazón de siervo, usted lo va a hacer, amados hermanos, no de cualquier manera. Usted se va a preparar para servir. Si usted está en el grupo de intercesión y usted sabe que le toca que prestar el servicio, usted va a venir con una hora de anticipación, porque usted no se va a subir así como vino. Usted primeramente, aleluya, va a presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Usted se va a colocar en paz con Dios para presentar un servicio genuino. Si usted va a adorar al Señor, usted tiene que estar una hora antes, amados hermanos, para buscar a Dios, aleluya. Porque si yo voy a predicar, tengo que estar una hora antes, orando, pidiéndole al Señor, dame la palabra. ¿Cuál es la palabra que el pueblo necesita? Porque no puedo predicar lo que a mí me da la gana, lo que yo quiero, los errores que yo estoy viendo en la gente. No, porque cuando usted predica los errores que usted está viendo en la gente, usted no tiene ética ministerial. Usted tiene que pedir en la palabra del Señor, y al que le cayó, gloria sea al Señor. ¿Alguien está aquí? Porque no podemos predicar los errores que vemos, amados hermanos. Ahora, el verdadero servicio no se trata de una tarea, se trata de una actitud del corazón, de una forma de vida y de una rendición constante al carácter de Cristo. Lo voy a repetir. El verdadero servicio no se trata de una tarea. Ay, me tocó servir hoy. Ay, tengo pereza. Aleluya. No, servir al Señor es una honra. Aleluya. Que Dios lo use a usted y a mí es una honra. Hebreos 4 dice, nadie toma para sí esta honra, sino aquel que fue llamado, como lo fue ¿quién? Aarón. Es una honra que Dios lo use a usted siendo una vasija imperfecta. Aleluya, el perfecto venga a habitar en nosotros, y nosotros ahora picados a loco. Ay, yo no voy a servir. Ay, yo me voy a salir de ese grupo porque fulano de tal no me cae bien, porque fulano de tal dijo esto. No sea cobarde, aleluya, porque Dios te va a llamar, aleluya. ¿Qué hiciste con el talento? ¿Qué hiciste con lo que te di? Y ahí no va a haber excusa, ahí no le vas a decir, es que fulano de tal me caía mal. El Señor te va a decir, no, es que tú nunca me caíste mal a mí, pero yo te di mi poder, te di mi espíritu, te di mi gracia, aleluya. Por lo tanto, venga acá. Nos va a llamar a cuenta, o si no, le hace Mateo capítulo 25, verso 14 en adelante. No, pero léalo en la casa ese. Ahora, deme por favor Lucas capítulo 10, verso 38. Y aprendí hoy algo muy importante. 7 principios que desarrolló María. Aleluya, no María Milge Montoya, no. María, la hermana de Lázaro y de Marta. 7 principios que desarrolló esta mujer, amados hermanos. La Biblia dice que Jesús fue a visitar a Marta a la aldea, y Marta tenía una hermana llamada María. Cuando Jesús llega allá a la aldea, amados hermanos, la escritura dice que Marta se preocupó por servir, por atender a Jesús, amados hermanos. Si usted lo ve en cuanto a la educación que nos hemos tenido, aleluya, usted no le ve nada de malo porque está sirviendo a Jesús. Cuando llega un invitado a la casa, lo primero que uno hace es darle la bienvenida, traerle un vasito con agua fría o un vaso con jugo. Por favor, siéntese ahí. ¿Sí me entiende? No es malo, pero lo que me impresiona es, aleluya, que Marta está haciendo esta actividad, servir al Señor. Pero María, amados hermanos, se sentó a los pies del maestro. Aleluya.
Cuando usted, yo deme por favor Marcos capítulo 3, verso 14. Aleluya. Marcos capítulo 3, verso 14 y 15 para poder introducirlo ahí. Miren lo que dice la palabra. Deme el verso 13. Y después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él, verso 14. Y estableció a 12 para que, ¿qué? Para que sirvieran. No, para que estuvieran con él primero. Y el problema en este tiempo que tiene la iglesia, amados hermanos, es que nosotros, los ministros, los líderes, los pastores, nos estamos dejando llevar por el talento que tiene la persona y no por la presencia que hay de Dios en él. Y por eso se han cometido tantos errores. Pero Jesús nos enseña, cuando Él llama a los discípulos, los llama para que estén con ¿quién? Con Él, amados hermanos. Y estando con Él, aleluya, ¿qué dice la Biblia? Con Él, para enviarlos a predicar. Pero primeramente los preparó, primeramente los liberó, primeramente los empoderó y después los envió y por eso fueron efectivos. Hoy estamos colocando gente a servir sin prepararlo. Aleluya, que es el servicio. Por eso usted ve, con todo respeto, aquí no hay de eso, eso es por ahí en otra parte. Por eso usted ve que hoy estamos colocando gente a servir, aleluya, y no tiene la actitud correcta para recibir a la gente. Está ahí parado en la puerta, bravo, con la cara como un limón pajarito, aleluya. Nadie le saca una sonrisa. El nuevo que viene por primera vez y ve esa mala actitud, dice, uy, ¿qué pasó ahí? Yo como que fue a un velorio, no, yo no fui. A mí me dijeron que ahí en la iglesia, está el gozo del Espíritu Santo, pero yo me encontré un personaje parado ahí en la puerta con la cara de limón pajarito, aleluya. Yo para allá no voy más, aleluya. Pero si usted tiene una buena actitud, usted tiene el corazón sano, usted ha sido sano, ha sido libre, ha sido restaurado por el poder del Espíritu Santo, usted se va a parar ahí en la puerta con un gozo, con una sonrisa de oreja a oreja, aunque esté llorando por dentro, aunque le toque que hacer como el payaso, llora, oh, aleluya, ríe por no llorar, aleluya. Pero usted va a impresionar a la persona con la sonrisa, con el recibimiento. Hay momentos que de acuerdo al recibimiento que me dan allá, me portaré yo acá adentro. Aleluya. Para que estuvieran con él. Y le dio ¿qué? Autoridad y los envió. Ahora María de Betania tomó una posición espiritual. Muy significante. María de Betania tomó una posición espiritual muy significante o significativa. Sentarse a los pies de Jesús. Este acto no fue solo físico, sino profundamente simbólico y espiritual. A través de este momento, María desarrolló varios principios claves para una vida espiritual profunda y fructífera. Ahora, 7 principios, voy a ver si alcanzo a darlo. Número 1, aleluya. María definió sus prioridades espirituales. Es decir, cuando Marta ve al Señor se impresiona para quererlo servir, quería impresionar al Señor por el servicio. Pero María, amados hermanos, definió sus prioridades espirituales. Usted como un servidor, permítame hablar esto hoy, usted como un servidor de Cristo, aleluya, que ya fue crucificado con él, usted tiene que tener las prioridades claras en el Señor, aleluya. Aleluya. ¿Y cuáles son las prioridades claras de un servidor? Amados hermanos, hay gente que me ha llamado, aquí no, es de otro lugar donde he ido, me ha dicho, pastor, el problema es que ya estoy listo para ir para la iglesia, para servir, pastor, pero llegó mi suegra, llegó mi suegro, llegó mi hermano, pastor, aleluya. Usted sabe, pastor, que familia es familia, aleluya. No, tú no estás apto para servirle al Señor, porque todavía los sentimientos te están moviendo, aleluya. El siervo de Dios, aleluya, a lo primero que muere es a los sentimientos. Llegó la suegra, llegó el suegro, llegó el rey, llegó el presidente, lo que le va a decir, ¿sabe qué? Yo ya estoy listo, voy para la iglesia, lo invito para que vamos a gozarnos. Si él dice que no, bueno, entonces vuelva mañana porque yo hoy no estoy, tengo una cita divina con el Eterno. Pastor, es que me voy a ir para paseo. Usted dijo que el domingo hay ayuno congregacional. No tiene las prioridades definidas. Aló. Porque es que tu compromiso no es con el pastor, tu compromiso es con Dios.
¿Quién es el que te da la respiración todos los días? ¿Quién es el que te da las fuerzas todos los días? ¿Quién es el que te sustenta, bien o mal, todos los días? Y entonces hay un silencio en la sala. No, dele un aplauso al Señor, que me asusta ese silencio. Entonces, verso 39, ¿qué dice? María, sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra. Aleluya. ¿Se sentó a qué? A oír la qué? La palabra. María entendió que estar con Jesús era más importante que cualquier otra actividad. Ella priorizó, oye, priorizó la presencia de Cristo antes que el servicio o las ocupaciones. Aleluya. Nunca el servicio es más que la presencia de Dios. Nunca el servicio es más que la presencia de Dios. Yo necesito la presencia de Dios para poder servir con excelencia. Necesito la presencia de Dios para poder adorarlo con excelencia. Necesito la presencia de Dios para orar con excelencia, dirección del Espíritu. Este principio enseña que antes de hacer cosas para Dios, debemos estar con Él. No podemos tener frutos verdaderos si no cultivamos la intimidad con Jesús primero. Los adoradores es necesario que desarrollen intimidad con el Señor. Los intercesores es necesario que desarrollemos intimidad con Dios. La iglesia es necesario que desarrolle intimidad con Dios, amados hermanos. Porque ahí en la intimidad es donde Dios se te va a revelar. Ahí en la intimidad es donde Dios se te va a manifestar, donde Dios te va a hablar. O si no, pregúntele a Jeremías, porque ¿quién estuvo en el secreto del Señor? Y vio y oyó mis palabras. Si ellos hubieran estado en el secreto, hubieran oído y hubieran visto y hubieran hecho conocer mis palabras al pueblo. La iglesia del Señor necesita volver de nuevo a la intimidad con Dios. Volver de nuevo cuando usted y yo llorábamos, moqueábamos en la presencia del Señor. Hoy la iglesia tiene el corazón endurecido. Hoy para sacarle Dios una lágrima a la iglesia, aleluya, tiene que morírsele a alguien. Aló. ¿Cuándo fue la última vez que se quebrantó delante de la presencia del Señor? ¿Cuándo fue la última vez? Ahora, número dos. Número uno, dijimos que María, perdón, definió las prioridades espirituales. Número dos, escuchó activamente. Verso 39 dice, y oía la palabra. Entonces, cuando usted tiene la capacidad de oír la palabra, usted podrá crecer en la fe del Señor. La Biblia dice que la fe viene por el oír la qué? La palabra. Entonces, ¿por qué hay mucha gente que no estamos creyendo en el Señor? Que no estamos creciendo en la fe del Señor. Aleluya, porque no estamos escuchando la palabra de Dios. Y si usted y yo no escuchamos la palabra, la fe no puede crecer, porque lo que alimenta la fe es cuando usted escucha la palabra de Dios. Porque a veces estamos en cuerpo presente, pero el espíritu no está. María no solo estaba presente, sino que escuchaba atentamente a Jesús. Desarrolló una actitud de discípula hambrienta por la palabra y la disposición para aprender. Es decir, que el servidor, amados hermanos, tiene que tener una disposición para, oye, tiene que tener una disposición para aprender, amados hermanos, y debe de tener hambre por la palabra del Señor. El servidor, amado hermano,
La iglesia como tal tiene que tener una disposición para escuchar la voz de Dios y tener hambre por la palabra, amado hermano. Ahora, desarrolló una actitud de discípula, hambrienta por la palabra y disposición para aprender. No solo es estar en la iglesia, sino tener oídos abiertos y corazón receptivos. El servidor tiene que tener oídos abiertos y corazón ¿qué? Receptivos. Abiertos para oír y el corazón receptivo para retener. Número 3. María desarrolló intimidad con Cristo o con Jesús. Sentarse a los pies era una posición de cercanía, entrega y amor. Sentarse a los pies de Jesús era una cercanía de entrega y de amor. María deseaba conocer al Maestro y no solo cumplir una obligación religiosa. Entonces, cuando nosotros como servidores nos damos la tarea de conocer al Señor, de que el Señor se nos revele, porque hay dos formas donde el Señor se te va a revelar. Se te revela o conocemos al Señor a través de la Escritura, lo que Cristo hizo, amados hermanos, pero también se nos revela en la intimidad, amados hermanos. Entonces, esta María tenía algo muy particular. No estaba conforme solamente, amados hermanos, con servir al Señor, sino con conocer a Jesús. Cuando usted conoce al Señor Jesús, amados hermanos, aunque usted falle, aleluya, usted nunca abandonará al Señor, aleluya. Cuando yo no conozco al Señor, que tengo sospechas del Señor, cualquier cosa me saca del caminar con el Señor. Por eso la iglesia tiene que anhelar conocer al Señor, que el Señor se nos revele. O si no, pregúntele a Pedro, ahí en Hechos capítulo 4, verso 19. Deme el verso 17. Aleluya. Ya vamos en el principio número 3, creo. Ahora, cuando usted conoce al Señor, aunque se le presenten situaciones difíciles, usted nunca retrocede. Y si retrocede es para coger impulso para seguir adelante. Mira lo que dice la palabra. Sin embargo, para que no se nos divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Es decir, que los sacerdotes, después del milagro que hizo Pedro y Juan en Hechos capítulo 3, amados hermanos, se levantaron en contra de los discípulos para amenazarlos para que no siguieran predicando en ese nombre. Verso 18. Y llamándole les intimaron, esa palabra les intimaron es les amenazaron, les amedrentaron, aleluya, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Aleluya. Pero ¿qué dijo Pedro? Mas Pedro y Juan respondieron, aleluya, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, pero obedecer a los hombres antes que a Dios de ninguna ¿qué? Manera, porque no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Y a dónde vieron y oyeron, amados hermanos, de Cristo ellos? En la intimidad. Dame el que sigue, por favor. Y ellos entonces les amenazaron y les soltaron, y no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Verso 22. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces Pedro y Juan no se dejaron amedrentar, no dejaron de servir al Señor, amados hermanos, por aquello que se estaba presentando delante de ellos. Estos hombres conocían al Señor y lo que ellos hacían, lo hacían desde el principio del amor. Procuremos que todo lo que hagamos, lo hagamos desde el principio del amor. Cuando usted presta el servicio para Dios desde el principio del amor, amados hermanos,
aleluya, usted no se va a desanimar tan fácilmente. Cuando nos desanimamos, cuando abandonamos, amados hermanos, cuando hacemos las cosas para Dios sin pasión y sin amor, aleluya. Pero si lo que usted está haciendo para Dios, si el venir a la iglesia, escuche, si el venir a la iglesia a usted le causa deleite, aleluya, aunque llueva o haga sol, usted vendrá. Si lo que usted hace para Dios le causa un deleite espiritualmente en su espíritu, pase lo que pase, usted lo va a hacer. Por eso es que dice el salmista, deleítate ¿en quién? En Jehová. Tiene que ser un deleite, porque si el predicar para mí es una carga, amados hermanos, tarde o que temprano voy a botar la carga. Pero predicar tiene que ser un deleite para usted. Servir a Dios tiene que ser un deleite. Para mí es un deleite servir a Dios. Salir los martes a las 2 de la tarde con esa solana tan brava. Ir a visitar y que la gente no esté y usted se devuelve con gozo. Es un deleite. Pero si no es un deleite, usted va a murmurar. Ah, sinvergüenza, esto y que lo otro. Yo está teniendo tantas cosas que hacer y fui y no estaba. No, usted cumpla con servirle a Dios. Si está ahí, gloria a Dios. Y si no está, gloria a Dios, usted está sirviendo al Señor. Y el Señor lo que ve es la intención de su corazón, como usted lo está proyectando. Colóquese de pie. Pero esto quedará en continuará. Quedamos en el principio 3, desarrolló intimidad con Cristo.